Bueno, hoy vamos a ver algunas funciones más utilizadas en Excel. Habíamos visto en las clases anteriores las fórmulas, que son las que se utilizan direcciones de celda, por ejemplo, para hacer una multiplicación o una suma. ¿Sí? Podemos utilizar una fórmula donde intervienen las direcciones de celda, por ejemplo, A2 por B2. Esto sería una fórmula, y si quiero hacer una suma podría ser igual A2 más B2 más C2. ¿Sí? Ahí tenemos dos fórmulas, ¿sí? una multiplicación y una suma, utilizando fórmulas. Ahora bien, tenemos funciones que nos permiten realizar esos cálculos también de una manera más rápida. Por ejemplo, la función que nos permite calcular, sumar un rango de datos es la función suma. Por ejemplo, acá quiero sacar el promedio de estas 5 notas, podría utilizar la función de suma, igual suma, abro paréntesis, selecciono el rango de datos, cierro paréntesis, dividido 5. ¿Sí? Entonces, sumo todo este rango de datos y lo divido por 5, calculo el promedio. ¿Sí? Entonces, con la función suma, lo que hace es, me suma un rango de datos. ¿Sí? Otra posibilidad que tengo para calcular el promedio es directamente utilizar la función promedio. Pongo igual y cuando comienzo a escribir me aparecen las posibilidades que tengo, promedio, selecciono el rango de datos y acepto con Enter. Ahí me calcula el promedio, ¿sí? Entonces la función promedio se utiliza para calcular promedio. Estiro, esto está abajo, y tengo los promedios de todos los alumnos. Después tengo, por ejemplo, en esta planilla acá, que hacer una estadística. Quiero saber cuántos alumnos aprobaron. Para contar un rango de datos, puedo usar una función que me permite contar con un criterio, que es la función contar.si. ¿Sí? Contar.si me permite contar un rango de datos que cumple un criterio. Entonces la función se aplica de la siguiente manera. Igual, siempre que voy a comenzar a escribir una función, una fórmula, comienzo con el igual. Contar.si, abro paréntesis y selecciono el rango de datos. Quiero saber los que están aprobados, o sea, los que tengan promedios mayores o igual que 6. Selecciono el rango donde están los promedios. ¿Sí? Selecciono, tengo el rango y después me dice acá punto y coma criterio. Pongo punto y coma y ahora el criterio. ¿Cuál va a ser mi criterio? Que sea, entre comillas, le voy a poner mayor, ¿sí?, o igual a 6. Cierro comillas, cierro paréntesis y acepto con Enter. Ahí me va a contar que en esta planilla donde tengo 50 alumnos, hay 19 que están aprobados. ¿Sí? Ahora quiero contar los alumnos que están reprobados. ¿Cuál es la función? La misma función contar.si, pero ahora voy a contar.si, selecciono mi rango de datos, selecciono el rango de datos, punto y coma, y entre comillas voy a poner ahora los menores que 6. Cierro la comilla, cierro el paréntesis, Enter. Y me va a decir que 28 están reprobados. ¿Sí? Ahora quiero saber cuál es el promedio de la clase, cuál es el promedio de esta clase.
Entonces voy a hacer igual promedio, abro paréntesis y selecciono todo el rango donde están los promedios. Cierro paréntesis, enter. ¿Sí? Bueno, acá me da este error de div 0. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un alumno que no tuvo calificaciones y me dio este error. Y acá tengo otro alumno que no tuvo calificaciones y me dio ese error. Y acá tengo otro. Entonces tengo que eliminar los errores estos para que me pueda hacer el cálculo. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí tenemos el promedio de esta clase. Ahora necesito calcular cuál es la mejor nota. Para calcular cuál es el máximo valor de un rango de datos, la función es max. Max, abro paréntesis, selecciono el rango de datos. Entonces, para calcular el mejor promedio es igual max, abro paréntesis y selecciono el rango de datos para obtener el máximo valor de ese rango. Entonces la mejor nota es un 7,80, el mejor promedio 7,80 y el peor promedio igual min, o sea la función es min es la función que vamos a usar y se utiliza la sintaxis es igual min, abro paréntesis, selecciono el rango de datos que quiero calcular. Ahí, cierro paréntesis, enter y la nota más baja o la peor nota es un 2,20. Ahora necesito contar la cantidad de alumnos que están inscritos. Entonces hay una función que me permite contar texto, que es la función contara. ¿Sí? Contara. Y se utiliza de la siguiente manera. Su sintaxis es igual contara, abro paréntesis y selecciono el rango en donde están inscriptos. ¿Sí? Cierro paréntesis, enter. ¿Sí? Ahí me da que hay 50 y si miro la numeración acá tengo los 50 alumnos. ¿Sí? Me cuenta, entonces contara, ¿qué hace? Cuenta un rango de datos que tiene textos. ¿Sí? Y ahora necesito saber cuáles son los alumnos que no tienen notas. ¿Sí? ¿Cuáles son los alumnos que, o sea, cuántos alumnos hay sin notas? Entonces, para contar un rango de datos que está en blanco, ¿sí? Que la celda no tiene nada, celda vacía, la función es contar punto blanco. Y su sintaxis es igual contar punto blanco, selecciono, ¿sí? Pues vamos a seleccionar sobre los promedios mejor, ahí, selecciono y cierro paréntesis, acepto con enter. Ahí tengo que hay 3 alumnos que están libres o que no tienen notas, ¿sí? Entonces, las funciones que estuvimos viendo son la función promedio, que se utiliza para calcular el promedio, la función contar.sí para contar un rango de datos que cumple con una condición, y la función máximo para obtener el máximo valor de un rango de datos, la función mínimo, min para el mínimo valor de un rango de datos, la función contara que me cuenta los textos que hay en un rango de datos, las celdas que tienen texto en un rango de datos, y la función contar.blanco que me cuenta la cantidad de celdas vacías que hay en un rango de datos. Y si yo quisiera contar cuántos alumnos sí tienen notas, ¿sí? Vamos a hacer alumnos con notas. La función que se utiliza para contar números es contar. Contar cuenta la cantidad de celdas que contienen valores numéricos. Entonces igual contar
la sintaxis contar, me estoy equivocando, igual contar y selecciono el rango donde están los promedios y acepto con enter y me va a decir que 47 alumnos tienen nota, 3 alumnos están libres y hay 50 alumnos, ¿sí? Bueno, bien, con esto terminamos la explicación de algunas de las funciones básicas que vamos a usar, pero vamos a agregarle, por ejemplo, a la función contar.si, vamos a agregar, por ejemplo, vamos a suponer que los alumnos, vamos a poner alumnos que quedaron libres por inasistencia. Entonces acá vamos a poner libres por inasistencia, ¿sí? Y acá a los que están libres por inasistencia le vamos a poner una L. Este está libre, este está libre, este está libre, pero vamos a ponerle solo las L, entonces, solo la L, L, solo la L, solo la L, solo la L, ¿sí? Bueno, y ahora quiero acá ver los alumnos, contar los alumnos que están libres por inasistencia, libres por inasistencia. Para eso vamos a utilizar la función contar.si, abro paréntesis y voy a seleccionar el rango de datos, acá donde vamos a poner los libres, punto y coma, y ¿qué quiero contar? L, pongo la L, cierro paréntesis, enter. Acá me dio un error, ¿por qué? Porque la L tiene que estar entre y además no puse en vez del punto puse la coma. Ahí está. Entonces, los dos errores que cometí es que acá puse una coma, ¿sí? Y acá la L la había puesto sin comillas, ¿sí? Entonces me cuenta que hay 4 alumnos que están libres por inasistencia. Si acá hay otro alumno libre por inasistencia, pongo una L y me va a contar que hay otro alumno que está libre por inasistencia. Bueno, esto es todo por esta clase.